Gracias por participar en este webinar Estimación del Testing con vista al bosque. Agradezco al equipo de Mega Testing Week por esta oportunidad. Mi nombre es Alexis Herrera, yo soy tester de software de profesión. Me gusta encontrar los puntos de mejora o defectos en el software. Esta presentación o este método sale a raíz de que pienso que se pueden conseguir soluciones creativas a problemas complejos. Muy bien, esto es un método de estimación de alto nivel. Fíjense que en mi experiencia con estimación de pruebas me he encontrado con proyectos o con servicios de pruebas donde solicitan con un correo una estimación y explican brevemente lo que requiere el servicio o requiere el proyecto, solo un par de párrafos. Aunado a esto, se le dan un par de reuniones para aclaratoria de dudas y te dan un corto tiempo porque siempre hay poco tiempo cuando se trata de este tipo de proyectos. No sé si es a mí el único que le ha pasado esto. Entonces, antes de entrar en la estimación a alto nivel, veamos un poco de lo que es la estimación. La estimación es un proceso que predice la duración de una actividad. Lo fundamental en una estimación es lograr la mayor precisión posible. De ese modo minimizaremos la desviación. Se posee menor precisión para estimar al comienzo del proyecto. Tener documentación sobre procesos aprendidos con anterioridad nos va a permitir mejorar la precisión de nuestra estimación. Veamos los diferentes métodos de estimación. Uno de ellos es la estimación experta, donde identificamos todas las tareas a ejecutar, las actividades macro, y vamos desglosando las actividades que corresponden a cada una de esas actividades macro. Obtener estimación para cada tarea de parte de los responsables de la ejecución o por los expertos. Sumar todos los valores de las tareas, incluir los factores de corrección, si hay experiencia respecto a la exactitud de ciertos estimadores. Incluir elementos amortiguadores o buffer, elementos adicionales con el objeto de cubrir tareas omitidas o subestimadas. También tenemos la estimación basada en analogías. Clasificar las tareas de pruebas requeridas buscando un proyecto que se haya desarrollado en el pasado que contenga una tarea similar a una específica. Utilizar el esfuerzo real de esa tarea como base para la estimación a través del uso de métricas, por ejemplo, de líneas de código, número de módulos, número de casos de prueba, como base para calcular la estimación actual. Considerar los factores de corrección o los buffers que nos permitieran considerar las tareas omitidas o subestimadas. También tenemos la basada por porcentaje. El esfuerzo para las actividades de prueba se estiman sobre la base de la totalidad del proyecto. El valor de porcentaje y fracción se requiere determinar basándose en la experiencia. Este método también puede ser utilizado para parte del trabajo, por ejemplo la estimación para costes de gestión de proyectos, estimación de esfuerzo de pruebas para las pruebas de sistema. La estimación basada en porcentaje no tiene en cuenta el esfuerzo de pruebas en regresión, que puede ser una parte sustancial de las pruebas de mantenimiento o también las asociadas al cambio. Por ejemplo, Spinner y Links hablan de que las pruebas deberían ser un 50% con respecto a la totalidad de actividades del proyecto. Muy bien, veamos la estimación con vista al bosque. Veamos esta analogía. Sucede que al igual que con los diferentes tipos de bosque, por ejemplo, los bosques de pino, al verlos desde arriba, desde el alto nivel, los expertos de la materia podrían estimar la cantidad de madera que se podría sacar de allí y en cuánto tiempo podría hacer esto. También indagando en algunas reuniones con las personas que habitan en la zona cercana se podría conocer el tipo de flora y fauna que allí se puede conseguir y lo productivo que pudiera ser
sin necesidad de ingresar a dicho bosque. Pensando fuera de la caja, pensando en la vista desde lo alto del bosque, haciendo las preguntas adecuadas, como el tipo de árboles que observamos, el tipo de fauna o flora que somos capaces de ver desde la altura, podemos obtener una estimación que permite establecer planes de trabajo, premisas y riesgos, con premisas y riesgos que nos ayuden a definir un alcance adecuado. Haciendo la analogía, continuando con esta analogía, cuando se trata de pruebas podemos partir de un correo con detalle del proyecto o servicio que nos están planteando. Entonces podríamos hacernos estas interrogantes. ¿Es un desarrollo nuevo? ¿Es algo que viene desde cero? ¿Que vamos a participar desde cero? Se nos está solicitando un servicio de fábrica de pruebas. El aplicativo es web, es móvil, es una web responsive, o tiene alguna plataforma en particular, como, no sé, pudiera ser SMS, puntos de venta o SSD. El aplicativo, ¿en qué contexto será utilizado? Recordemos que uno de los principios de las pruebas es que dependen del contexto. No es igual probar un aplicativo para un banco que para un aplicativo para web. Una web donde se intercambian imágenes, pues me refiero. Otra interrogante que podríamos plantear acá es: ¿el aplicativo es multicapas? De ser así, de ser multicapa, ¿cuántas capas tiene? ¿Tiene solo dos capas, frontend y backend, o también tiene una capa de base de datos? ¿Tiene un bus de datos? ¿Tiene un middleware? ¿Cómo está distribuido este aplicativo? El aplicativo va a tener conexión con servicios legados. ¿Existe alguna conexión con un servicio antiguo que ya no permite hacer actualizaciones? Estos servicios muchas veces aportan inestabilidad o dificultad en la ejecución de las pruebas. ¿Por cuánto tiempo se estiman los desarrollos? Otra interrogante sería: a la hora de la ejecución de las pruebas, ¿existe alguna limitante en el acceso a ambientes de pruebas y o servicios? Con este interrogante queremos identificar los puntos posibles de validaciones a los que se tendría acceso. Otra interrogante sería: ¿existe alguna dependencia de la ejecución de las pruebas con algún proveedor o alguna otra área de la empresa? Siempre que el equipo de pruebas dependa de un tercero dentro de la empresa o de un proveedor, va a existir un tiempo de retraso o un delay en lo que es la completitud de las pruebas. Preguntas como esta nos ayudarán a modelar los tipos de casos de prueba promedio que estimamos pudieran tener el servicio de prueba o el proyecto que estamos trabajando. Es decir, nos va a permitir establecer la complejidad de estos casos de prueba, y sabiendo la complejidad de estos casos de prueba promedio, pudiéramos establecer el ancho de banda o el work in progress que tendría este proyecto. Eso nos va a permitir estimar cuántas personas necesitaríamos o cuántos recursos necesitaríamos para este servicio. Debemos establecer las premisas y el riesgo. Bien, entonces, fíjense, para este tipo o para este método es importante establecer premisas. Establecer, por una parte, la complejidad de los casos de prueba promedio. También se debe establecer el tamaño del proyecto o servicio. Pudiera ser identificando la cantidad de módulos o requerimientos y el tiempo de duración del proyecto. Se debe establecer a través de qué canales se realizarán las pruebas, como por ejemplo, si aplica dispositivos móviles o si hay algún equipo especializado que se requiera para las pruebas, para lo que se deberá establecer responsables y determinar quién aportará a dichos equipos. Los ambientes de pruebas y su administración serán responsabilidad del cliente o serán responsabilidad del equipo de pruebas o de la empresa proveedora del servicio de pruebas. Estas premisas debemos establecerlas y dejarlas por escrito en esta estimación. Bien, el otro punto importante es el riesgo. Debemos establecer, a la hora de establecer a la hora de hacer una estimación de alto nivel,
debemos tener en cuenta que tenemos un alto nivel de incertidumbre también. Entonces, debemos velar y debemos ver estos riesgos que ya he establecido, y posiblemente ustedes tengan otros adicionales según el contexto en que hayan trabajado y según su experiencia. Entonces, que no se tenga acceso a los sistemas o servicios, ese puede ser uno de los riesgos. Que el cliente omite información importante y que cambie el alcance, que esta información que él esté omitiendo pudiera cambiar el alcance. Esto es un riesgo a este nivel de incertidumbre. Que se requiera un nivel de experiencia para algunas pruebas especializadas que no se indicaron o que no se vieron en el momento de hacer el análisis. Cambio de las personas responsables de establecer el alcance por parte del cliente, lo que pudiera hacer que se cambie alguna de las características del proyecto. Estos son los 4 riesgos principales que yo he observado. Sin embargo, es posible que alguno de ustedes tenga algún riesgo adicional que pudiera aumentar esta cantidad de riesgo, o el mismo proyecto que se esté analizando pudiera aportar algunos riesgos en específico. Muy bien, continuemos. Matriz de complejidad de caso. Bien, para el nivel 4 de la complejidad de caso, veamos cómo se compone. Yo establecí, basado en la experiencia y basado en algunos análisis que hice, que la complejidad de los casos de prueba para un nivel 4, digamos que para un nivel donde se pueden ejecutar mayor cantidad de pruebas, que sean pruebas más sencillas, debería tener estas características. Un caso que tenga estas características que les voy a mencionar estaría en este nivel 4. Entonces, no se requieren datos o se preparan sumamente rápido. Hay pocas reglas de negocio. La evidencia deben llevar alrededor de 3 a 5 imágenes. El tester requiere poco o nada de entrenamiento. Veamos esto. En este caso, la división del tiempo desde el análisis hasta las revisiones de calidad de la documentación de las evidencias se estima, o la estimé, en 15 minutos. Bien, donde la preparación de datos lleva alrededor de un minuto. Por eso les comentaba que no tenía datos, no hacía falta la preparación de datos, o era muy sencillo. La ejecución llevaría alrededor de 8 minutos, y la toma de evidencia y organizar las evidencias llevaría alrededor de 3 minutos, por lo fácil que es el caso. Si lo vemos acá, entre preparación, ejecución y la recolección de evidencia, hay 75%. Lo que busqué de hacer acá era de acercarlo a la ley de Pareto del 80-20, que no estaríamos aplicando acá, sino en alguna otro webinar. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, en total se invertirían 15 minutos en ejecutar cada caso de prueba de este nivel de complejidad. Entonces, la distribución de los casos sería de esta forma. A este nivel estamos hablando que se pueden ejecutar entre 16 y 30 casos de prueba, y que 23 es el promedio, con los 15 minutos de casos promedio que habíamos conversado. Esto para el estimado para una jornada de trabajo. El nivel de complejidad 3. El nivel de complejidad 3 tiene la siguiente característica. 1. No se requieren datos o se preparan sin mayor contratiempo. Las reglas de negocio son de baja complejidad. Es decir, ya hay reglas de negocio, pero no tienen mayor complejidad ni dificultad a la hora de revisarlas. Lleva alrededor de 3 a 5 imágenes por evidencia,
el tester requiere poco entrenamiento. En total, fíjense que esta ya empieza a aumentar la cantidad de tiempo. En este caso son 20 minutos el estimado y sigue siendo 1 minuto en la preparación de datos, la ejecución serían 11 minutos y las evidencias 4 minutos. En total serían 15-16 minutos entre preparación y las evidencias. Continuamos por acá. Este lleva entre 10 a 15 casos, este nivel de complejidad, teniendo en promedio 13 casos. Y como ya hemos conversado, 21 minutos promedio para lo que respecta a la ejecución. El nivel de complejidad 2, el nivel de complejidad mayor. Entonces, este nivel de complejidad es para sistemas múltiples, con múltiples actualizaciones, o mejor dicho, que requieren múltiples actualizaciones para la creación de los datos de prueba. ¿Sabes? Ya no es solo hacer un insert en base de datos o registrar un usuario rápidamente en una página web, sino que se requiere hacer diversas actividades que van a llevar más tiempo para la creación de este dato. También requiere múltiples consultas a base de datos, posiblemente evidencia de múltiples pantallas o páginas que conforman el proceso. Fíjense que en los otros niveles de complejidad que hemos hablado hasta ahora eran solo de 3 a 5 evidencias. En este nivel de complejidad ya tenemos muchísimas más evidencias. Las reglas de negocio acá son de complejidad media, si tiene poca o nula dependencia de otras áreas, sea del mismo cliente o de algún otro proveedor. Entonces, ¿cómo está distribuido acá el tiempo? Son 48 minutos en total para la revisión, teniendo que en la ejecución per se del caso de prueba son 24 minutos, 10 para tomar evidencia y la preparación de datos son alrededor de 2 minutos. Teniendo un total de 36 minutos entre la preparación de datos y el recolectar las evidencias. La cantidad de casos de prueba, estos están entre 4 y 9 casos de prueba, en promedio 7 casos de prueba por jornada. Y los 48 minutos de ejecución por caso que ya habíamos conversado. Para el nivel más alto, el de complejidad 1, múltiples actualizaciones para preparar los datos, múltiples consultas a base de datos, evidencia de múltiples pantallas o páginas que conforman el proceso, dependencia de terceros, otros proveedores y áreas de cliente con poca disponibilidad, dependencia en la ejecución del proceso complejo para la ejecución de casos. Los casos que entran en este nivel de complejidad son aquellos que pudieras pasar un día, 2 días para ejecución de un solo caso de prueba, donde tienes que algunas veces mandar un correo, contactar a la área responsable de alguna fracción de la solución para que valide o haga una revisión de evidencias o te haga llegar una evidencia. Actividades que crean retardo en la ejecución de la prueba o que simplemente por su complejidad requieren múltiples áreas. En este caso, el total de la ejecución promedio, en promedio son 480 minutos para un caso de prueba. Fíjense que la ejecución per se del caso de prueba son 240 minutos y la recolección de evidencia son 96, con una preparación de datos de 24 minutos.
Entonces, fíjense que en los casos para este nivel serían de 0 a 3 casos por día, con un caso promedio. El promedio de ejecución para este nivel sería un caso por día. Eso quiere decir que estos 480 minutos equivalen a una jornada laboral. Este modelo de estimación con vista al bosque lo que nos busca es establecer la complejidad de los casos de prueba, estableciendo la capacidad de ejecución y el tamaño del equipo. La estimación con vista al bosque permite establecer el tamaño del equipo de pruebas, así como el posible work in progress, el WIP, del equipo de pruebas, basado en la complejidad de estos casos de pruebas que ya la conversamos. También permite dar una respuesta oportuna en un corto tiempo orientado al time to market, basado en información de alto grado de incertidumbre, pero que con una técnica a la que se puede ir aplicando y mejorando continuamente y refinando según nuestra área de experiencia en pruebas. Esta matriz de estimación se basa únicamente en la cantidad de casos promedio que el equipo pudiera ejecutar. Sin embargo, hay otra dimensión de esta matriz que implicaría la asignación de recursos que, según el nivel de experiencia y capacidad de detectar bugs de ciertas características, porque he notado que hay personas que consiguen defectos de software, por ejemplo de look and feel, mientras que otros son más orientados a las fallas funcionales. Esta es otra dimensión de este método de estimación que aún estoy desarrollando. Sin embargo, estoy seguro que cada líder conoce a sus colaboradores y los asigna según la velocidad que requiere para el proyecto que tiene. Porque los líderes de equipo conocen la velocidad de su equipo y la velocidad de cada uno de los miembros de su equipo. Aunque trabajamos en base a métodos estandarizados, es bien real que todos los seres humanos tenemos una forma de ser que nos hace ser mejores en algunas áreas y tener, ser capaces de ejecutar otras actividades, pero en las que no somos tan veloces, tan rápidos. Entonces, esa es otra dimensión de esta matriz de estimación que aún estoy desarrollando, que va a ser un punto de mejora en el futuro. Esto fue toda la ponencia del día de hoy. Espero en alguna otra oportunidad poder compartirles las mejoras que se hayan generado sobre esto. Igual espero recibir el feedback de ustedes de las mejoras que se le pudieran hacer acá o qué métodos están utilizando para hacer sus estimaciones de alto nivel. Muchísimas gracias a ustedes por participar, por escuchar el webinar y muchísimas gracias al equipo de Mega Testing Week.